El 6 de noviembre de 1985, es decir, hace 40 años, la guerrilla del M-19 entró a sangre y fuego al Palacio de Justicia, el edificio que queda en la parte norte de la Plaza de Bolívar, y donde trabajaban cerca de 200 personas. El asalto al Palacio de Justicia tenía el descabellado propósito de hacerle un juicio público al presidente de entonces, Belisario Betancur, a quien el M-19 estaba responsabilizando del fracaso del acuerdo del cese al fuego, acordado meses atrás. Todo ello en medio de las denuncias de varios medios de comunicación que hablaban de sabotajes de los militares que se oponían al acuerdo de paz. Según el plan terrorista, el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, y los miembros de ese alto tribunal, en su condición de rehenes del M-19, deberían encargarse del juicio contra el presidente Betancur, mientras que el pueblo actuaría como jurado. Ese día, por cosas del destino, Guillermo Cano me había dicho que por favor llamara al general Zamudio, que en ese momento se desempeñaba como comandante del ejército colombiano, para preguntarle qué opinión tenía sobre los últimos desarrollos de las investigaciones que venía haciendo la Corte Suprema de Justicia en materia de atropellos a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, un tema que en ese momento estaba sobre la mesa y producía una tremenda tensión entre la Corte Suprema de Justicia y la fuerza pública. Y recuerdo muy bien que el general me atendió la llamada y que después de unos 5 o 6 minutos, él mismo me dijo que tenía que irse porque le acababan de decir que un grupo terrorista se había tomado el Palacio de Justicia. Yo, muy sorprendida, colgué el teléfono y de inmediato me fui a donde estaba Guillermo Cano, en su oficina, y le comenté lo que me había dicho el general Zamudio. Y en cosa de 5 o 6 minutos, y luego de varias llamadas que hizo no solo Guillermo Cano, sino el editor judicial del Espectador, don Luis de Castro, se empezó a conocer que efectivamente el M-19 había decidido a sangre y fuego tomarse el Palacio de Justicia. Y recuerdo muy bien cómo se fue preparando todo el equipo y que en ese equipo estaba Ignacio Gómez, uno de los primeros periodistas en llegar a la casa de Florero, donde se fueron agolpando los periodistas, quienes también fueron objeto de un maltrato de la fuerza pública. Hernando Corral, otro reportero que estaba ahí, terminó con un brazo roto. Lo que vino después fue la retoma y empezó con ese ruido de los tanques que recorrieron la Séptima, llegando hasta la Plaza de Bolívar, hasta que los noticieros de televisión que estaban filmando en ese momento mostraron cómo los tanques rompían esa inmensa puerta del Palacio de Justicia y lo penetraban. La retoma también se hizo a sangre y fuego y se caracterizó por el uso desproporcionado de su fuerza. El ejército y la policía entraron arrasando al Palacio de Justicia y para el otro día, es decir, para el 7 de noviembre, la operación o la recuperación del Palacio de Justicia, según las Fuerzas Armadas, había sido un éxito. Incluso en medio de los operativos militares que tenían como fin la retoma del Palacio de Justicia, que estaba ocupado por el M-19, el coronel Luis Alfonso Plazas, que estaba al mando del operativo, pronunció esta frase que muchos colombianos tenemos grabada en nuestra mente.
decir, la decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esta es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. Lo que sucedió en la toma y la retoma del Palacio de Justicia todavía no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí es claro, y ya es una verdad, es que este hecho trágico dejó cerca de 100 muertos entre magistrados, militares y guerrilleros. La mitad de la Corte Suprema de Justicia murió ahí, en esa toma y retoma del Palacio de Justicia. Y entre los magistrados asesinados estaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia de entonces, Alfonso Reyes Echandía, el magistrado Manuel Gaona Cruz, Fabio Calderón Botero, Darío Velázquez Gaviria, Eduardo Géneco Correa, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano, Alfonso Patiño Rosselli, Horacio Montoya Gil, Pedro Elías Serrano Abadía, Fanny González Franco y el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. ¿Quién se iba a imaginar que 40 años después de este hecho luctuoso que tanto conmocionó y cambió este país, iba a estar de presidente Gustavo Petro, un exguerrillero que formó parte de esa guerrilla del M-19, que el 6 de noviembre entró a sangre y fuego a tomarse el Palacio de Justicia? Como bien se sabe, años después, en 1989, cuando la guerrilla decidió entregar las armas y abandonar la guerra para entrar a la política, se aprobó una ley de amnistía, la Ley 77 de 1989, que facilitó el proceso de paz y la desmovilización del M-19 porque le otorgó indultos y amnistías por delitos políticos cometidos por sus miembros. Y en 1992 se presentó otra ley, de la que fue ponente nada más ni nada menos que el entonces senador por el Partido Liberal, Álvaro Uribe Vélez, quien fue ponente de esta ley que reafirmó la amnistía y el indulto para el M-19, dejando en firme lo que ya se había planteado en la Ley 77 del 89. Y yo me atrevo a decir que en ese momento ninguno de los políticos que promovió este proyecto, ni esta amnistía, ni siquiera el expresidente Álvaro Uribe, imaginó nunca que un guerrillero de esos que ellos habían amnistiado iba a llegar a ser presidente de la República 40 años después. Curiosamente, hoy este mismo expresidente que fue el que impulsó la amnistía para el M-19 es el más feroz opositor al acuerdo de paz firmado por las FARC, que no incluye ni siquiera una amnistía. Gustavo Petro no participó de la toma, porque en ese momento él estaba preso. Sin embargo, sí es un hecho que habla de cómo es que ha cambiado el país, el que hoy tengamos un presidente que fue parte de este grupo guerrillero, que cometió un acto terrorista y que después decidió, en un proceso transparente, dejar las armas, hacer un acuerdo de paz y entrar a la política. Y no solo fue amnistiado, sino que además formó parte activa de la nueva Constitución de 1991. Y desde entonces es un grupo político que ha hecho política por la vía legal. No obstante, sí ha sorprendido
la poca visión que ha tenido Gustavo Petro como presidente para conmemorar estos 40 años de lo que sucedió en el Palacio de Justicia. Porque lo que se le ha visto es una narrativa de ruptura, porque ha decidido construir un escenario heroico en donde habla de Andrés Almarales, que fue el comandante del operativo que entró a sangre y fuego al Palacio como si fuera un insigne patriota. Y también se ha equivocado en la manera como ha tratado de imponer los símbolos del M-19, como la bandera o el propio sombrero del comandante Carlos Pizarro. Porque lo ha hecho sin importarle el dolor de las víctimas, sin importarle lo que ellas sienten y siguen sintiendo, y porque no parece interesado en reconstruir la verdad de lo sucedido, sino imponer una narrativa gloriosa, que no es justa ni ayuda a la construcción de la memoria colectiva que todavía está pendiente en el país. El caso del asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán es uno de los más aterradores, porque hay dos registros que demuestran que el magistrado salió vivo del Palacio de Justicia. El primero de ellos es una imagen que captó el noticiero de Daniel Coronel en su momento. Y la segunda fue un testimonio de una de las periodistas que estuvo allí presente, Julia Navarrete. Ella, desde 1985, sostiene que vio salir a Carlos Horacio Urán, vivo del Palacio. Sin embargo, 40 años después, son varias las versiones que hay sobre cómo fue que murió. Inicialmente, se había dicho que el cuerpo de Carlos Horacio Urán fue encontrado dentro del palacio, pero cuando se descubrió que había evidencias de que lo habían visto salir vivo y se empezó a investigar, años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el magistrado Urán efectivamente sí había salido vivo y que había muerto por un tiro de gracia, es decir, que había sido ejecutado, y que el cuerpo del magistrado se había encontrado en el palacio. Sin embargo, en los últimos años hay otra hipótesis que proviene de un agente de inteligencia militar que sostiene que el magistrado efectivamente salió con vida del Palacio de Justicia, que fue torturado y después asesinado en un lugar de inteligencia militar y que después su cuerpo fue llevado a medicina legal. La lucha por saber qué pasó con el magistrado Urán ha sido una lucha que ha emprendido toda la familia del magistrado Urán, pero sobre todo su hija Elena Urán Videgaín. Ella le tocó irse al exilio forzado a Alemania, donde vivió por muchísimos años. Allí realizó sus estudios de pregrado y maestría en estudios latinoamericanos, lingüística y medios en Hamburgo, Alemania. Y desde hace unos años decidió volver a Colombia. Y ya tenía en salmuera su primer libro, que tiene por título Mi vida y el palacio, donde ella hace un recuento desgarrador de lo que le sucedió a su familia y a ella misma luego del asesinato de su padre. En el gobierno de Gustavo Petro estuvo durante un tiempo en la Cancillería como asesora en asuntos para la no repetición en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, luego de que ella protestó porque el presidente Gustavo Petro decidió
empuñar en varios discursos la bandera del M-19 como un emblema nacional, y Elena, como víctima del Palacio de Justicia, le pareció que eso afectaba la dignidad de las víctimas del Palacio de Justicia y no contaba bien la historia de lo que había sucedido el 6 y el 7 de noviembre de 1985, pues no le renovaron más el contrato. Desde entonces decidió ponerse a trabajar en la creación de una fundación, la Fundación Carlos Horacio Urán, que tiene como objetivo promover procesos sociales, pedagógicos y culturales que fortalezcan la memoria colectiva como un bien y derecho público. La Fundación busca impulsar la comprensión y el respeto por los derechos humanos, para que se fomente una cultura de memoria histórica, con énfasis en extraer lecciones del pasado violento, para garantizar precisamente la no repetición y defender los valores democráticos. Esa fundación acaba de nacer, al igual que su segundo libro, que lleva por título Deshacer los nudos. En ese libro cuenta cómo ha sido volver a Colombia y tener que enfrentar la falta de acuerdos que hay a la hora de aproximarse a lo que sucedió hace 40 años con la justicia en Colombia, cuando se produjo, repito, una toma terrorista por parte del M-19 y una retoma por parte del ejército y la policía, que utilizó una fuerza desproporcionada, que no ayudó para nada a defender la democracia. Maestro. Elena, 40 años han pasado desde que su papá, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, fue asesinado. Y a pesar de que ha pasado de todo, todavía no hay claridad de cómo fue que murió su padre. Porque como sucede en otros casos, son muchas las versiones. Pero en el caso de su padre, ¿qué es lo que usted ha podido constatar? No hay claridad. En todo caso, apareció después como NN lavado en medicina legal, a pesar de que decían que había muerto por un cruce por el cruce de balas adentro. Después los estudios forenses demostraron pues que había sido torturado y ejecutado por un arma a corto impacto, disparado a corto impacto. Y en ese cuarto en donde lo encontró una amiga de la familia por casualidad, estaban también otros magistrados y guerrilleros. Ese cuarto lo llamaban el cuarto de los guerrilleros. Estaban todos lavados y como NN. Usted acaba de presentar el 4 de noviembre su nuevo libro, Deshacer los nudos, de Editorial Aguilar. Y yo me imagino que este libro tiene que ver con esa reflexión a partir de lo difícil que ha sido esta construcción de una memoria colectiva que hasta hoy hace imposible que los colombianos nos pongamos de acuerdo en la narrativa de lo que sucedió el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Exactamente, porque yo llevo en Colombia 3 años y cuando yo regreso, después de vivir 2 décadas en Alemania, donde sí se confronta el pasado de una manera mucho más honesta, se interviene en los espacios donde ocurrieron escenarios de horror, donde todo lo interpela a uno para que uno reflexione y saque lecciones del pasado. Llego yo a Colombia y me di cuenta que en relación a estos hechos no había nada. O sea, cómo estaba de viva esa política de olvido y ese pacto de silencio que se implementó en 1985 y que en términos emocionales y democráticos la sociedad seguía en 1985. Entonces, bueno, yo pues ahí estaba asesorando en medidas de no repetición, que básicamente intenté pues hacer lo que había aprendido en Alemania, que se llama educación política en la posguerra, para justamente que la gente dejara de tener una postura antidemocrática y empezar a valorar y a respetar los valores democráticos.
Y eso pasa por justamente todo este trabajo de memoria, ¿no? La memoria como herramienta para la construcción de democracia. En el caso del Palacio de Justicia, entonces yo me doy cuenta que ni la Casa del Florero, ni los lugares a los que se llevó las personas para ser torturadas y desaparecidas, ni siquiera el mismo Palacio de Justicia tenía una placa que recordara, explicara lo que sucedió ahí. Y bueno, en una audiencia en la JEP con Arias Cabrales, quien fue el que comandó la operación, él habló de las medallas que le habían dado por estos hechos. Y yo dije, ¿cómo es posible que una persona que fue condenada hasta tercera instancia mantenga unas medallas? Entonces me puse a mirar pues la Constitución y ahí dice que no, que una persona que un uniformado que violó derechos humanos no puede tenerla. Entonces, bueno, ahí interpuse una solicitud para que le fueran retiradas y a mí me sorprendió mucho la reacción de los medios y la sociedad en general, como si hubiera sido, wow, algo que no se puede tocar, que a la fuerza pública no se la puede señalar, y mucho menos tocar sus medallas, que es como, y pues para mí era simplemente, no sé, yo me he dado cuenta, lo decía ayer también en otra reunión, porque me siento, parece como que vinieras de otro planeta, y yo o como que fuera muy ingenua. Yo lo que creo es que yo he tenido la posibilidad de tener la experiencia de vivir en democracia. Y entonces, pues yo actúo conforme a cómo fui socializada en una sociedad donde uno exige, reclama, cuestiona, tiene derechos y tiene deberes también frente a la construcción de un país. Y me doy cuenta que Colombia no ha tenido esa experiencia, entonces cosas que para mí son como, pues no sé, no me parecen ni valientes ni nada, sino es el ejercicio de mi ciudadanía, son como sobre todo lo que tiene que ver con cuestionar el poder. Entonces, bueno, pasó esto de las medallas con Arias Cabrales, después interpuse una solicitud para que los lugares que fueron, como dije antes, escenarios de horror sean resignificados. Esto tampoco es algo producto de mi imaginación o creatividad, sino es algo intrínseco de cualquier proceso transicional. Lo conocemos pues en Alemania, obviamente, pero en Argentina, en Chile, en Brasil, hasta en Guatemala, en Centroamérica, en Perú, lugares que, porque el lugar también guarda la memoria, explica cómo sucedió. Eso es otra forma de que la gente no conozca su pasado solamente a través del relato, sino del espacio. Y es súper importante eso, que se conviertan en sitios de conciencia y memoria. Y si bien hay sitios de memoria en Colombia, no hay ninguna instancia ni militar, ni penitenciaria, ni carcelaria que haya sido transformada. Vamos a ver si la JEP entiende la importancia de esto, ya que pues supuestamente hablan de la justicia restaurativa. Esto tiene que ser entendido como una medida de satisfacción y restaurativa, pero bueno, ahí vamos. Elena Urán trae a colación el nombre del general Jesús Armando Arias Cabrales, quien en ese momento de la toma y de la retoma era el comandante de la 13ª Brigada del Ejército Nacional, que lideró la retoma del Palacio de Justicia el 6 y el 7 de noviembre de 1985. En 1990, el general Arias Cabrales se convirtió en el primer oficial que fue destituido por violaciones al derecho internacional humanitario durante las operaciones bajo su mando en la retoma del Palacio por la Procuraduría General de la Nación. Y el procurador que lo destituyó fue Alfonso Gómez Méndez. Y posteriormente, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 35 años que tenía la justicia contra el general Arias Cabrales por las acciones sucedidas en la retoma del Palacio de Justicia. Arias fue condenado por la desaparición de varios rehenes que salieron vivos del palacio, como por ejemplo el padre de Elena Urán, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. En mayo del 2020 fue dejado en libertad condicional
tras someterse a la Jurisdicción Especial de Paz, a la JEP. Y como bien lo dice Elena, en el 2024, gracias a las gestiones que hizo la familia encabezada por Elena Urán Vidigaín, le fueron retiradas todas las condecoraciones otorgadas por parte del gobierno nacional. Sin embargo, no solamente Elena tuvo que enfrentarse a generales muy importantes que seguían teniendo medallas, a pesar de haber participado en la retoma, en donde evidentemente no solamente hubo un abuso de fuerza, sino un atropello a los derechos humanos, sino que también tuvo que lidiar con el hecho de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, militó en el M-19, un exguerrillero del M-19 que por primera vez llega al poder en Colombia, decidió en varios de sus discursos empuñar la bandera del M-19 como un símbolo nacional. Pero no solo la bandera, sino que también planteó que se debería convertir en un emblema nacional el sombrero de Carlos Pizarro, uno de los jefes más importantes del M-19 que también murió asesinado cuando estaba a puertas de ser candidato presidencial. Pero ¿y qué sintió la hija del magistrado Carlos Horacio Urán cuando vio al presidente empuñando la bandera del M-19, que había sido la guerrilla que a sangre y fuego entró ese fatídico 6 de noviembre al Palacio de Justicia a tomar y tomó de rehén a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales estaba su padre? Bueno, cuando yo escuché al actual presidente sacar la bandera. Yo trabajaba a través de la ONU, del PNUD, asesoraba en estas medidas de no repetición a la Cancillería. Bueno, estábamos trabajando otros temas en el Catatumbo y en algún momento pues salió el presidente en algún evento público con lo de la bandera. Justo como una semana antes o 2 semanas antes había habido una manifestación de la oposición en la que habían sacado también un pendón o una pancarta que decía defendiendo la democracia, maestro, que fue se convirtió en el eslogan con el que respondió Plazas Vega, que fue el que disparó, o el comandante de caballerizas y de todos los tanques, cuando le preguntan claro, qué era lo que quería con todo eso, y él dice defender la democracia. Tiraban cañonazos a un edificio llenos de civiles para defender la democracia. Y ese ha sido como un eslogan, ¿no? Y yo pues ahí dije esto. ¿Qué es? Entonces esto es puro negacionismo y si es una afrenta y así no. Bueno, poco después entonces salió Petro con lo de la bandera. Yo había puesto algo en Twitter en relación a lo del defendamos la democracia, y cuando vi esto del presidente, como que dije, bueno, tampoco me puedo quedar callada del otro lado. O sea, a mí me parece que esto va en contravía de lo que él dice que quiere lograr, que es la paz, y es imposible exaltar símbolos de actores de guerra y al mismo tiempo buscar la paz. Y además eso era para mí es un claro negacionismo también, ¿no? Está muy bien que se hayan desmovilizado, eso pues lo reconocemos, lo celebramos, pero eso no quita todos los actos violentos que ellos cometieron, y bueno, y claramente ahí estaba, ¿no?, empezando a armar un relato también de ellos, igual que lo han hecho del otro lado, ellos como salvadores, como defensores de la democracia, casi que les tenemos que dar las gracias. Y entonces no me renovaron el contrato. Y bueno, yo sé que fue una represalia a eso, porque conversaciones entre quien era el ministro en ese momento, Murillo, y otra persona, pues
por eso sé que tuvo que ver con él. Murillo nunca quiso hablar conmigo después, yo lo busqué, ni me dio espacio, no para convencerlo de cambiar, pues era su decisión, pero sí quería escucharlo. A mí esto me parece violento y es un poco, va en la línea de otras cosas, ¿no? La censura, acallar al que piensa diferente. Y es el diálogo, pues como el núcleo del ejercicio democrático. Entonces, si no hay diálogo nunca, si nos imponemos unos a otros a través de la violencia, pues le estamos dando pie a actitudes autoritarias y antidemocráticas. Y bueno, nada, me sacaron y después también vino lo del sombrero. Y yo no digo que no hablemos del M-19, a mí me parece muy importante que hablemos del M-19. El tema es cómo se habla y en qué escenarios y con quiénes son los interlocutores. Mira. Todo eso arma un relato y una memoria, lo mismo que las medallas en el lado de los militares, las medallas, las condecoraciones, los desfiles, todo eso va armando el imaginario y la forma de entendernos y de relacionarnos, y ahora lo hace pues quienes están en puestos de responsabilidad y de poder. Entonces, eso yo ahí me di cuenta que es básicamente lo que ha imposibilitado que como sociedad tengamos unas discusiones mucho más profundas sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia. Los dos, con sus relatos épicos, no dejan que la sociedad indague, sino que empujan a la gente a que tome partido por uno o por otro. La discusión en relación al Palacio de Justicia siempre es quién tiene la culpa, si ellos porque entraron primero o los otros que tenían que defender, y es tan banal, a mí me parece tan, pues como, ok, puede ser que en algún momento hubiéramos pasado por ahí, pero es que seguimos 40 años en la misma discusión, pero eso también da réditos políticos. Y yo me doy cuenta, el Palacio de Justicia es el caso que más confrontación política genera, entonces no lo van a soltar. Evidentemente, el país de hace 40 años es muy distinto al país de hoy. Y uno podría decir que este es un mejor país que el que había en 1985, cuando sucedió precisamente la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Sin embargo, la corte que había en ese momento y que estaba integrada por figuras tan importantes como Alfonso Reyes Echandía, o Manuel Gaona, o Carlos Medellín, era muy distinta a la corte de hoy. Esa corte venía de pelear nada más ni nada menos que el tema del Estatuto de Seguridad que había impuesto el gobierno de Julio César Turbay. Era el Estatuto de Seguridad, pues una serie de medidas draconianas dirigidas a reprimir cualquier asomo de protesta o de opinión distinta, hasta el punto de que si a uno lo encontraban con una edición de Alternativa o del Capital de Marx, era una razón suficiente para que se arrestara a personas y se les llevara a esas famosas caballerizas, donde se torturaba a la gente. En universidades como la mía, por ejemplo, en la Universidad de los Andes en ese momento, se hicieron redadas a los profesores chilenos, que eran los que habían venido en ese avión especial que llegó a Colombia luego del golpe militar en Chile. Y muchos de ellos tuvieron que salir del país. Pero también una compañera de nosotros fue tomada presa y llevada a las caballerizas, simplemente porque encontraron que ella tenía el teléfono de Navarro Wolf. Esta corte tumbó el Estatuto de Seguridad, pero no solamente tumbó el Estatuto de Seguridad, sino que inició una investigación a los agentes del Ejército y de la Policía que posiblemente habían cometido atropellos a los derechos humanos. Pero además de eso, también era la corte que estaba investigando los nexos que había con el narcotráfico. Yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista con el propio Manuel Gaona, semanas antes del Palacio de Justicia. La entrevista era para El Espectador y allí confesó que por primera vez habían tenido que recurrir a escoltas debido a las amenazas que estaban recibiendo, pero que no sabían de dónde venían. Si del narcotráfico que estaba empezando
abrirse campo en Colombia o si provenía más bien de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado. Todo esto para decir que esta corte era una corte democrática que representaba un país que estaba peleando por la defensa de las instituciones y que 40 años después, pues es muy necesario recordarla, independientemente de las diferentes versiones que tengan las familias y de las percepciones que cada una de ellas, de las familias víctimas, tengan sobre lo que sucedió en esos 2 días. Y la prueba de que todavía no hay un consenso en lo que realmente sucedió en el Palacio de Justicia hace 40 años es lo que ha sucedido con la película Noviembre. Una película que fue entutelada por la familia Gaona con el argumento de que estaba afectando la honra y la reputación del magistrado Gaona porque lo mostraba como una persona pusilánime y muy cercana al M-19. La tutela buscaba que la película saliera de todas las salas de cine de las plataformas, pero el fallo consideró que eso afectaba la libertad de expresión y conminó a la película a hacer unos cambios que la película ha hecho, como bien quedó claro en un podcast que hicimos con la productora de Noviembre. Sin embargo, el debate está abierto. ¿Cómo es que se puede contar esta historia? ¿Y por qué nos cuesta tanto encontrar un relato común? Está con nosotros el director de la película Noviembre, Tomás Corredor, aquí en A Fondo. Yo creo que este debate que se está dando con la película es importante desde mi lado, o desde el lado de la productora que hizo la película, o desde quienes intervinimos en la realización de la película. Me parece importantísimo sostenerlo desde el eje temático de la libertad de expresión y la protección a la creación artística. Es decir, yo creo que hay un caso puntual con la familia Gaona, del que ya vamos a hablar algunas cosas, pero principalmente siento que en esto que planteabas al principio de este episodio, de hablar de el por qué no podemos consensuar un relato, tiene que ver con que hay unas posiciones muy fuertes entre las dos partes que actuaron con armas en la toma y en la retoma del palacio, pero a la vez también hay una imposibilidad de que la sociedad civil establezca diálogos propios. Es decir, yo creo que esta película parte con la intención de no dejar de señalar las responsabilidades, y aquí uso la palabra responsabilidad porque para mí el lenguaje es muy importante. Cuando hablaba Elena de quién es el culpable y por qué la sociedad sigue pensando quién tiene la culpa y quién tiene la culpa, me parece que la culpa es un poco infantil en términos de las discusiones. Yo creo que cuando se establecen responsabilidades uno puede entender la cadena de acciones de las personas, ¿no? Creo que las responsabilidades del M-19 y las responsabilidades de la fuerza pública o del Estado representado en esa fuerza pública y de la ausencia de poder del Ejecutivo durante las horas de la retoma están señaladas en la película. La brutalidad militar, las irresponsabilidades del M-19, las formas en que las cosas pasan están retratadas en la película y se señalan desde el lugar en el que se deben señalar en la película. Es decir, no hay una sola forma de abordar estas cosas. Yo no lo puedo abordar desde lo judicial porque yo no soy abogado, así mi investigación haya pasado por un montón de material judicial. Es decir, yo no soy periodista, yo no soy historiador, y el arte tiene unas formas de convertir en pulsos emocionales unos hechos para conectar con unas audiencias y con unos espectadores. Entonces, creo que esta película, en el medio de estos relatos que no pueden consensuarse y no pueden convivir y que siguen siendo propiedad de unos o de otros, abre una grieta para que hablemos desde la sociedad civil de eso. Entonces, creo que vale la pena que también, si no se han podido consensuar unos relatos, también nos dejen convivir con la formación de otros relatos que además, así vengan de una manifestación artística como esta película, no son inventados. Es decir, las opciones de hablar de lo que habla la película están abiertas, ¿no? Supe, por ejemplo, del caso de la entrevista de
de Caracol de Mauricio Gaona con Gustavo Gómez. Y, por ejemplo, se habla mucho como de, es un hecho que murió en tales condiciones el magistrado Gaona, que lo asesinó tal persona, y eso es un hecho que determina una comisión de la verdad que se hizo sobre el Palacio de Justicia hace casi 20 años, que no es vinculante, que no termina dando unos juicios ni unos fallos jurídicos que condenan a nadie, es parte de relatar en la sociedad civil. Las comisiones de la verdad son ejercicios de memoria. Y esa misma formulación de hechos que plantea esa Comisión de la Verdad fue a los 2 años, en 2010, Manuel Gaona dijo, ya estaba eh, eh, interviniendo para que se revisaran esos hechos, porque hay un montón de posibilidades de revisar las pruebas de unas necropsias que no coinciden con el informe. Después tenemos en 2024 a José Gaona, hermano del magistrado Manuel, también hablando de otras posibilidades. Es decir, incluso la película, por respeto a la familia y a los testimonios de la familia, que eran los que yo conocía durante las investigaciones, también toma la decisión de jugársela por donde se la juega, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Elena, que está aquí, yo planteo en la película que el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán sale con vida del baño. Justamente durante el rodaje hace un año, la fiscalía decide ir en contra del fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y plantea que sí murió en el baño, cosa que vuelven a hacer la semana pasada. Y yo tengo una posición como autor dentro de unas líneas de investigación que están abiertas y digo, me voy por este lado. Entonces creo que no hay una posibilidad de que ninguna persona en este momento tenga el relato completamente dominado, pero sí hay un impedimento de que quienes tratamos de abordar los relatos con formas posibles de abrir diálogos, pues terminemos callándonos, ¿no? Y creo que ahí hay un camino muy peligroso porque hay unas cosas que se establecen como verdades y a otras se niegan sus posibilidades de abrir caminos hacia la verdad. Yo creo que la verdad estamos lejos en muchos aspectos, no de saber o no qué pasa, eso se podría saber diferente, pero estamos lejos de que el poder y los poderes suelten sus narrativas y permitan construir otras, ¿no? En el caso de la defensa ideológica épica de la guerrilla Sí. o del honor en el caso de los militares. Son unos conceptos que están por encima de esas verdades y que no permiten que se debata contra ellos. Pero Y esta película, perdóname, nunca estuvo pensada como un diálogo con el poder. Yo creo que nosotros no tenemos cómo dialogar con el poder y el poder no le interesa dialogar conmigo. Esta película es una forma de dialogar entre la sociedad civil y está hecha para que construyamos formas de relatarnos y vernos desde unas formas ajenas al poder, porque pues volvemos a lo mismo, es culpa de este o es culpa de este, o manteniendo la democracia, maestro, y olvidándonos de cosas que son hechos por encima de las ideas. Es decir, hay una, hay un acto criminal si yo me tomo una instalación civil, ¿no? Sí. Hay un acto criminal si yo meto un tanque de guerra y disparo entre el edificio porque hay unos convenios que dicen que eso no se puede hacer, ¿no? O un explosivo como el que rompe la pared del baño, Del baño. eso no se puede hacer. Entonces digo, partamos al menos de decir, venga, hay unos hechos que son condenables por sí solos, empecemos a hablar desde ahí y podemos ir construyendo relatos, pero son inamovibles esas posiciones. sí, o Qué pena. hechos como pues, los estudios forenses, es que ahí que vamos a discutir. Los estudios, ¿Qué pasó los estudios forenses dejan en claro en varias personas y magistrados que dice laceración cerebral por impacto de PAF. Eso quiere decir que fue un disparo con un arma y incluso disparada a corto impacto, como en el caso de mi papá, y hay otros. Entonces, eso no es si nos gusta, si se adapta a mi ideología o no, eso está ahí, es que sobre eso ni Y siquiera... en el caso de su papá, que ha habido tantas versiones, porque muchas veces se dice una cosa y después la misma fiscalía dice otras. Lo que pasa es que la verdad tampoco, la verdad es todo un proceso, ¿no? No hay un punto final, eso siempre surgen nuevos elementos y lo que pensamos que en algún momento era la revelación que había salido vivo y después lo habían metido dentro del palacio, eso. Yo ahora creo, por otras investigaciones que hice, que él salió vivo y lo llevaron a una casa de tortura cerca de
de la Plaza de Bolívar, desde donde incluso interceptaban a la Corte y al Palacio de Nariño. ¿La casa de Florero no? No, era otra casa, era una casa cerca por la 9ª. Y ahí los torturaron, por lo menos pues eso es la información que yo tengo, pero me suena mucho más como factible. Los llevaron ahí los torturaron, los ejecutaron y directamente los mandaron a medicina legal. Las actas de levantamiento están manipuladas y por eso las actas de levantamiento, porque se supone que sale a las 2:17, 2:20 de la tarde, pero el acta de levantamiento es de las, no sé, como 40 minutos después o 1 hora y media después. No daba tiempo para eso. Entonces, esta nueva información que me da de hecho el exagente de inteligencia con el que yo hablo, a mí me empieza a cuadrar mucho más un montón de vacíos que habían. Entonces, por eso me refiero a que igual la verdad es un proceso. Esto no podemos decir llegamos a un punto y ya. Hay cosas, como digo, lo de los estudios forenses, que eso no tenemos nada que debatir ahí. Hay una negación total de unas formas de ver las cosas y de otras. Lo que pasa es que, es decir, si hay una necropsia y hay unas formas de haber entendido las inconsistencias que presentaban unos informes con la necropsia, el tipo de disparos, incluso la forma en que se dice que se entregó el cadáver vestido con tales y tales prendas, pero cuando están saliendo en las fotos está desnudo. Hay un montón de cosas que no permiten que esas verdades cierren. Como dice Elena, la verdad es un camino larguísimo y es un proceso larguísimo y probablemente nunca completo. Más en este caso donde ha habido un olvido pactado por tanto tiempo y unos silencios pactados por tanto tiempo, es muy difícil reencontrar esas cosas. Pero yo creo que una parte de esa conciliación de los relatos también es permitirlos convivir. También es permitirles convivir, perdón, porque creo que esa negación pues no lleva a ningún lugar. No entiendo cómo, yo no entiendo desde mi posición cineasta, no abogado, cómo, por ejemplo, estamos volviendo a discutir con una fiscalía si el magistrado auxiliar Carlos Orea Segurán murió adentro cuando sabemos que salió porque lo hemos visto, cuando no coinciden las cosas con otras, cuando se encontraron, pero esto no es nuevo. Entonces, es como... Hay lo que decía Elena, la pregunta es siempre ¿qué hay detrás para que sea tan poderosa la posibilidad de ir llevando todo al lugar donde se está llevando y tan difícil poder resarcir unos dolores y esta revictimización de una sociedad, además de unas víctimas directas? Yo no sé lo que es ese dolor en carne propia y lo respeto profundamente, lo mismo que hablábamos ahora, pero ¿por qué seguir en esta negación? No, el negacionismo es absolutamente frontal y a veces ya es tan claro frente a las pruebas que uno dice como, ¿pero por qué? Es que el problema es cuando la memoria se mezcla con una causa política, porque ahí ya lo que prima es imponer una ideología y no tener una construcción a partir de una manera honesta y ética, ¿no? Ya empiezan a regir son otro tipo de intereses. Y esto pues es el caso del Palacio de Justicia. Cada cual, acorde a lo que quiere defender, acomoda el relato. Y también eso que decía Tomás, que nos ha faltado un diálogo y una construcción desde la sociedad civil en cuanto a los relatos. La fundación lo que busca eso, y es una fundación que trabaja, no es una fundación de víctimas, ojo, es una fundación de la sociedad civil que trabaja con el sector cultural, con medios de comunicación y obviamente también con la academia, porque pues las investigaciones, la investigación, el eje central es el cultural y de pedagogía democrática y el comunicacional. Pero es como, nosotros como ciudadanía tenemos también el deber de construir democracia y quitar la memoria del lugar que ha estado, que es el de los poderes políticos dominando y así llevándonos de un lado para el otro como si nosotros no tuviéramos capacidad de reaccionar. Yo sé, pero yo le quiero hacer una pregunta pues, a los dos, y es que nadie se imaginó que 40 años después de este fatídico hecho en el que todavía no hemos podido lograr un consenso en materia de lo que pasó, iba a haber un presidente
del M-19, es decir, de esa misma guerrilla terrorista que entró y que cometió ese acto de la toma del Palacio de Justicia. Esa es una realidad. Y tampoco pues yo nunca me imaginé que íbamos a tener tan poco consenso en materia de saber qué pasó. Pero sí sabemos, o sea, sabemos que el M-19 entró, secuestró civiles, tomó rehenes, violó el derecho internacional humanitario. La fuerza pública contraatacó de una manera con exceso de fuerza, disparando cañonazos con francotiradores, sabiendo que había personas adentro, después otros que salieron, después modificaron, o sea, cambiaron la escena del crimen, personas que salieron vivas las torturaron, las desaparecieron. Entonces, eso lo sabemos, sobre eso no podemos seguir discutiendo. Ya si lo llevaron al Cantón Norte, si lo llevaron al Charri Solano, esas cosas tal vez no las vamos a saber nunca. Quién estaba en qué lugar exactamente, eso no, pero hay cosas que ya están, o sea, es que hay sentencias de cortes internacionales, entonces seguir discutiendo sobre eso pues es contraproducente para nosotros mismos, para nuestros propios derechos. No, yo no hablo solamente de las familias que tienen un vínculo directo, sino como sociedad. Lo que pasó del Palacio de Justicia es aterrador y no se dimensiona en Colombia como se debería en otros casos. Yo suelo hacer la comparación con la quema al Parlamento alemán, que es el legislativo. Eso permitió el ascenso del nacionalsocialismo. Después el Ejecutivo, con el bombardeo a la moneda en Chile, permitió el ascenso de la dictadura de Pinochet, y en Alemania, en Colombia, pasa este ataque a la rama judicial, al poder judicial. ¿Qué pasa después? ¿Por qué no hemos hecho esos análisis? ¿Qué pasó después? ¿Qué permitió? ¿A dónde querían ir? Ahí están los tres poderes públicos, y en Colombia se ha seguido manteniendo como si fuera una batalla más de las tantas que hay entre la guerrilla y los salvadores, y esto no es así. Y ya es hora de que entendamos que esto nos repercute a todos como sociedad, a cada uno, y no solamente pues sí, a toda la sociedad. Aquí como hablábamos perdón, me toca, así como hablábamos de las culpas y las responsabilidades, yo creo que hay un montón de confusiones cuando Elena habla de una fundación como la de ella que está tratando de fortalecer democracia en la sociedad civil. Me parece que hay que partir de ciertas cosas más atrás, y esas son unas, ¿no? Seguimos siendo un país que confunde democracia con elecciones, ¿no? Que confunde culpas con responsabilidades, que confunde un uso desproporcional de la fuerza con una imposición del bien sobre el mal, ¿no? Es decir, mientras uno siga defendiendo las cosas desde una profunda ignorancia, y no lo digo desde un lugar de superioridad ni mucho menos, sino digo desde un ejercicio de no entender los conceptos medianamente a fondo, pues se vuelve muy complejo poder entrar a discutir por qué a una sociedad le puede interesar hablar de estas cosas y no solo tener veredictos, ¿no? Es decir, ¿por qué somos una sociedad punitiva y por qué no entendemos la justicia restaurativa, por ejemplo? ¿Por qué no entendemos la justicia transicional? Porque solo nos importa que un culpable, no un responsable. Cuando uno descubre una responsabilidad de una cadena, puede empezar a entender cómo esa responsabilidad está ligada a otras responsabilidades, porque los sistemas son interdependientes. Cuando uno dice es culpable, lo sacan, le quitan la cabeza y los demás siguen trabajando en la misma forma en que lo hacían. Y creo que la sociedad sí necesita entender su participación sistemática dentro de la democracia y entender la democracia a fondo, o si no, no hay por dónde, ¿no? Y hay un montón de conceptos. Lo político se confunde con lo politizado. O sea, a mí me dicen que mi película no es política, ¿no? Porque no está de ninguno de los dos lados. La película es profundamente política, es humanista, tiene un montón de cosas, pero no está politizada, política. Es decir, no está peleando por defender una de las ideologías. Entonces yo sí creo que habría que hacer como unos ABC de comportamiento social para que podamos empezar a abordar las discusiones desde lugares un poquito más profundos, porque sí sabemos las cosas, ¿no? Y curiosamente el Palacio cada vez que uno investiga se da cuenta que la sociedad no sabe nada, pero entre más oye se da cuenta que todo el mundo cree que sabe todo. Es dificilísimo trabajar con el Palacio. Pero, ¿qué significa? Porque no me respondieron la pregunta, que 40 años después de la toma y la retoma del Palacio de Justicia en 1985, el presidente de Colombia sea
Gustavo Petro, un guerrillero que formó parte de esa guerrilla que se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia. ¿Qué les dice a usted ese hecho? ¿Que el país avanzó, que avanzó mal o que no avanzó? Y que estamos, como dicen muchos, peor que antes. Cuando ganó Petro, la verdad que yo dije, bueno, la sociedad colombiana maduró, porque pues finalmente este señor lleva tantos años apostándole a la vida democrática, y bueno, y eso fue lo que se acordó, y si lo votaron mayoritariamente, pues muy bien. El problema vino después. Yo siento que se desaprovechó esa oportunidad, y digamos, lo que estamos hablando de memoria ha sido central, pero en cuanto a la construcción del relato que le favorezca a ellos, ¿no? Y al M-19, pero no ha habido una preocupación. Yo no he visto el tema de memoria como algo central en este gobierno, cuando la memoria, como los derechos humanos, debe ser el cimiento de cualquier democracia, y en Colombia está absolutamente descuidado desde el gobierno. Yo sé que a algunas personas no le va a gustar que yo diga esto, pero pues es mi punto de vista. La democracia, la memoria, eso debe ser utilizada como una herramienta para construir ciudadanía, para construir democracia, para tener estos debates, claro, no para censurarlos. Es que uno tiene que hablar de las cosas, pero tiene que saber cómo se rememoran. Y sí, yo siento que en ese sentido no se hizo las cosas como se debieron haber hecho, y generó, de hecho, pues otras formas de violencia también, y de negacionismo, ¿no? Lo conocíamos del otro lado, pero ahora replicó esa, es como que, pues si ellos lo han hecho, nosotros, ¿por qué no? Yo sí creo que hay una cosa importante frente a la pregunta, más allá de que el presidente sea Petro, porque en el caso de la película esto representa una coincidencia. La película se pudo financiar a través del tiempo para hacerse en este momento, y se hubiera podido hacer antes o lo que fuera. Pero algo que me parece importante es pensar que esta presidencia sí tiene que ver con un país que ha cambiado durante estos 40 años. Es decir, más allá de lo que decía Elena, como de si se pierde una oportunidad de algo, Petro puede ser presidente en un país como Colombia, Elena puede estar en Colombia de vuelta publicando esos libros, yo puedo estar haciendo esta película. Es decir, sí han pasado cosas que antes eran mucho más difíciles de hacer y hablar. El país ha cambiado y de todos modos hay como unas posibilidades de entablar estos diálogos de una forma un poco más frontal. Lo que yo sí creo es que en el caso de las manifestaciones de memoria que tienden, como vivimos en una sociedad binaria donde hay o uno es de un lado o uno es del otro, es desafortunado que en este punto, cuando uno trata de hablar de algo que no satisface un relato de ninguno de los dos lados de manera completa, sí se caiga en la terrible cosa de decir que básicamente a mí me han escrito hasta que si estoy financiado por el gobierno para hacer esta película, cuando esta película empezó a suceder mucho antes de que esto existiera. Entonces es como esa necesidad, lo que es terrible de la coincidencia es esa necesidad de encasillarlo a uno en uno o en otro lugar, ¿no? Y creo que para la película, me refiero yo, es lo que me tiene hablando en este momento. Si no hubiera hecho la película no estábamos hablando. Tiene mucho que ver con el momento en que pasa, cómo se cierran unas puertas porque la gente piensa que la película está hecha o para favorecer a unos o para favorecer a los otros, ¿no? Y siento que no hay una forma diferente de seguirlo haciendo. Yo creo que la película es parte de una conversación nacional pendiente larga, y uno pone como párrafos de esa conversación con lo que va haciendo. Elena acaba de poner otro con el segundo libro, ya había puesto uno con el otro, con sus investigaciones, las otras películas, las obras de teatro, todo va poniendo párrafos de conversación, y creo que la única forma de hacerlo es seguirlo haciendo. Uno no puede pensar que una película de estas concluye algo, ¿no? Es parte de un camino que otros ya empezaron y otras personas ya empezaron a caminar y que ojalá siga. Sí, aquí quiero, pues ya, sí, la importancia del arte, ¿no? Para la construcción de memoria, porque todos estos, pues el tema de esta película es uno que afectó el alma de la nación, y es solamente a través del arte que podemos intentar sanarlo.
Y bueno, esta es por eso yo me alegraba tanto con la película, bueno, así como Con La Siempre Viva. Con La Siempre Exacto. Viva, que también es una obra de teatro que además llegó a ser película también, que la recomiendo si la pueden ver, no sé si se puede ver, pero esa también es muy impresionante, Sí. muy buena. Y poder como tramitar, si se puede decir así, este trauma colectivo. Solamente a través del arte lo podemos hacer. Esto no es con expedientes judiciales, ni crónicas periodísticas, ni textos académicos, mucho menos. Eso va a lo racional, esto va a lo emocional y nos permite tener mucho más empatía y eso, ir como sanando, pero para después ser más fuertes. Ese es el potencial de la memoria. Puede ser que haya un momento de confrontación, pero finalmente lo que hace es fortalecernos y generar una identidad mucho más sólida, porque al tener todos estos vacíos y estas rupturas, también la identidad es totalmente fraccionada. La identidad se basa en la memoria, se basa en el pasado, y si el pasado es incompleto, pues nuestra identidad también es como ¿sobre qué? Y ahí, cuando hay esa falta de conciencia, pues hay abuso de poder. De ahí la importancia de entender la memoria es como una herramienta para generar ciudadanía crítica y comprometida con la construcción de democracia, no como se ha usado hasta el momento, que es para ponerla al servicio de causas políticas, o a veces se utiliza simplemente como la memoria como un acto reivindicativo. Y no es solamente eso, el acto reivindicativo posterior a los hechos, cuando las víctimas salen y quieren dar a entender que su familiar era bueno o tal, eso está muy bien, pero la memoria tiene que pasar de esa fase del lamento y del duelo a algo mucho más grande que se construye entre toda la sociedad. Y es toda la sociedad que se tiene que apropiar de ese pasado, y por eso la Fundación trabaja con diferentes sectores. Por eso dije, no es una fundación de víctimas, para víctimas, no. Es de la sociedad civil, sí, a partir de la memoria, pero para sacar lecciones de ese pasado y entender que si seguimos así, no, pues en este momento además tan crucial de la historia. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.